No a todos conozco, la mayoría, gracias a Dios, tenemos cierto, ¿cómo se dice? Bueno, hemos tenido cierta relación en algún momento, ¿no? Con algunos. Los demás hemos sido partes también de la iglesia siempre. Y hoy, hermanos, pues yo sé que aquí en la iglesia se avecinan cambios que a veces uno no quisiera, que uno no quisiera aceptar, pero la vida es así también, ¿verdad? La vida es así. Un día estamos en un lugar, otro día estamos en otro. Un día el Señor nos pone en una posición, y otra vez en otro lugar, ¿verdad? Dios es así. No solo cambian las iglesias, cambian los pueblos también, cambian las ciudades. Donde había un terreno muy bonito, ahora hay un centro comercial. Los que defendemos el ambiente, queremos que siga el terreno. Los que queremos comprar más, queremos que se haga el centro comercial. Cosas como estas, ¿verdad? Las cosas cambian, pero hay una cosa que no cambia. Hay una cosa que no cambia. El Salmo 119 dice: y tu palabra permanece en los cielos eternamente. Gracias a Dios, ¿verdad? Para siempre permanece la palabra del Señor. La obra de Cristo consumada en la cruz, como hemos cantado, es algo que nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque dice allá el Señor a través del profeta Miqueas: yo, dice el Señor, por cuanto yo no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos, le dice al pueblo, ¿verdad? Por el amor grande, tan grande de Dios. Y bueno, Dios es tan grande, tan fuerte, tan fiel para nosotros. Y esa es la razón también que estamos aquí en este lugar. Es la razón que nos congrega y nos ha hecho un solo cuerpo. Hermanos, pues yo le doy gracias a Dios por la vida que le da a cada uno de ustedes. También como dijo el hermano en su oración, ¿verdad? Por su trabajo, por su familia, todo lo que el Señor nos concede es un motivo de gratitud al Señor. Y en esta ocasión especialmente le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí en la iglesia con ustedes. Esta visita yo les debo por mucho tiempo ya. Creo que ya antes, recuerdo que cada mes, ¿verdad? Estábamos visitando, pero llegó un momento en que la bendición y la ayuda llegó a esta iglesia también, con el hermano Johnson. Ya cuando él estuvo más frecuente en la iglesia, pues ya dijimos gracias a Dios que hay el hermano Armando, el hermano Adoni, que han sido los pilares de esta congregación. Gracias a Dios por eso. Entonces, hoy, hermanos, yo quiero ir a la palabra del Señor. Y fíjense que estaba yo pensando en el motivo de esta visita. Bueno, realmente hay más de un motivo, pero pensando en que el Señor ha querido que en unos días más el hermano Johnson, él va a salir de la iglesia, va a cambiar de una iglesia. Y bueno, yo quise despedirme de él porque en 8 días yo no voy a estar, ya tengo una salida también. En la semana yo creo que estos días ellos ya no tienen ni un espacio en su agenda, creo que ya están bien medidos de todo, ¿verdad? Y bueno, hoy, gracias a Dios que nos concede a nosotros, a mi familia, estar aquí con ustedes. Y hermanos, yo quiero hablar con ustedes acerca de lo que dice Hechos capítulo 20. Si quieren abrir su Biblia en Hechos capítulo 20, versículos 17 en adelante. ¿Saben de qué se trata esta porción? ¿Saben de qué se trata estos versículos? Dice el discurso de despedida de Pablo. El discurso de despedida de Pablo. Y aquí nos habla la palabra del Señor de el día cuando Pablo
se despide de la región, de ese lugar allá en Éfeso. Dice que él mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Y bueno, yo creo que cuando nos despedimos de alguien, yo creo que cuando alguien va a ir lejos por algún tiempo, incluso cuando alguien es llamado a la presencia de Dios, nos quedan recuerdos, ¿verdad? Nos quedan recuerdos. Y la mayoría de veces lo que tenemos es una fotografía. Es una fotografía. ¿Cuántos de ustedes tienen una fotografía de alguien que ya no está? Y cuando lo miran, ¿qué dicen? Así era mi papá, así era mi mamá, así era mi abuelo, así era mi tía, etcétera, ¿verdad? A veces las personas pierden un hijo, tienen una foto y dicen, así era mi hijo, así. Pero yo estoy seguro que Pablo no llevaba fotografías con él. Yo creo que no, ¿verdad? Que no dijo Pablo, miren, yo me voy a ir y les dejo mi fotografía para que cuando la vean, ustedes se acuerden de mí. Ustedes se acuerden de mí. Y no quiero que me olviden, quiero que aquí está mi fotografía. Hermanos, Pablo dejó algo mucho más valioso que una fotografía, para que lo recordaran. ¿Qué dejó él? ¿Qué es lo que dejó él para que recordaran? Cuando recordaran a él no quería que se acordaran de su persona, él no quería que se acordaran de sus rasgos físicos, si él era bajito, si él era, dicen que era calvo, dicen que era bajito, dicen que tenía unos ojos grandes, dicen muchas cosas, no lo conocemos, pero yo creo que lo que menos Pablo quería era eso. Lo que Pablo quería que recordaran de él era su enseñanza, el legado que él dejó a la iglesia y que nos dejó después de muchos siglos, nos dejó a nosotros también. Yo estoy muy agradecido por la vida del hermano Johnson y su familia, y estoy agradecido con ellos, con sus hijos, porque son una familia misionera. Son una familia misionera que por un tiempo se convirtió aquí en la iglesia, parte de la familia pastoral, junto con los demás hermanos que pastorean. Y quiero compartir lo que dice Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo, bueno, yo tengo la versión 60, tal vez unas palabritas por ahí cambien. Les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice Pablo acerca de él mismo? Estamos en Hechos 20, 17 en adelante. ¿Qué es el mensaje de Pablo para los ancianos de Éfeso? Dice Pablo, hermanos, quiero que sepan que todo lo que yo he hecho en este lugar es enseñarles acerca del Señor. Enseñarles acerca del Señor. Enseñarles, miren lo que dice Pablo. Yo creo que Pablo no peca de orgulloso, porque él mismo dice que es humilde. Porque alguien dice, cuando tú dices que eres humilde, ya eres orgulloso, porque estás diciendo, te estás alabando a ti mismo. Pero esa es la palabra de Dios. Esto es lo que el Espíritu, esto es lo que el Señor mismo testifica acerca de Pablo. Y dice que él había servido al Señor con toda humildad,
con muchas lágrimas y pruebas que le vinieron por las acechanzas de los judíos, de los enemigos del Evangelio. Los enemigos del Evangelio, los enemigos de la iglesia. Decía un hermano apenas en un testimonio, estábamos escuchándolo, que él decía, ustedes nos ven, él es pastor, decía, ustedes nos ven allá enfrente. El pastor Emanuel dijo eso ayer. Ustedes nos ven allá enfrente, dijo, ustedes ven que estamos ahí, pero no saben todo lo que se mueve detrás de nosotros. No saben con cuánto estamos luchando todos los días, con cuántas cargas, con cuántas aflicciones, de la familia, de los vecinos por allá, incluso a veces en la iglesia se presentan dificultades. Recuerdo de un hermano que me dijo hace unos días, hace no mucho también, me dijo, hermano, tú no te has acordado de mí, siento que me has olvidado. Y le dije, hermano, tú no sabes cuántas cosas andamos cargando, pensando, y apenas nos da tiempo a veces de un mensaje de cómo comunicarnos. Dice Pablo que él había enfrentado muchísimas pruebas. ¿Cuántas pruebas habría enfrentado el apóstol Pablo? Una ocasión lo apedrearon allá en Listra, que él quedó muerto en la calle. Quedó muerto en la calle. Dios lo levantó. Pero miren lo que dice el versículo 20. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, que todo lo que Pablo enseñó era útil. Pablo no enseñó nunca a la iglesia algo que no les fuera de utilidad, algo que no les fuera a edificar, algo que no fuera una bendición para sus vidas. Pero saben que en las iglesias muchas veces las personas quieren oír algo que no está en la Escritura. Quieren oír algo que no está en la palabra de Dios. Quieren oír cosas que están en sus pensamientos nada más. Pero Pablo dice, el versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan tribulaciones, prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es un discurso de despedida. Ahora miren el versículo 25, dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, hay muchas maneras de despedir a un ministro, muchas maneras de darle el adiós a un pastor, pero yo creo que la mejor manera es esta. La mejor manera es esta, cuando reconocemos, cuando agradecemos a Dios por alguien que nos ha enseñado fielmente la palabra de Dios. A veces alguien tiene que salir de la iglesia por un problema. A veces alguien tiene que ir, tristemente, como se dice comúnmente, dicen alguien tiene que salir por la puerta de atrás. Hermanos, pero qué gozo, qué alegría para Pablo haber reunido a los ancianos, haber reunido a los pastores y decir, hermanos, yo me tengo que ir, pero estoy limpio. Estoy limpio. Es decir, ustedes no tienen de qué acusarme. Decía Pablo, ustedes no tienen algo que decir en contra de mí, porque todo lo que yo he hecho, dice Pablo, dice el versículo 27,
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Porque hemos tenido aquí en la iglesia, y digo hemos porque yo me cuento con ustedes, hemos tenido enseñanza bíblica, hemos tenido enseñanza que edifica, que ha dado crecimiento espiritual, que nos afirma, que nos une, que no nos divide. Enseñanza que afirma nuestros pies, afirma nuestros pasos, que nos anima a perseverar en el reino de Dios, que nos anima a continuar con la gran comisión, que nos anima a seguir adelante. Yo creo que el deseo de todo misionero, de todo pastor, en una ocasión cuando Pablo allá nos narra Hechos, me parece que es Hechos 16, me parece ahí, donde empieza el segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? Que dice Pablo a Bernabé, ¿por qué no vamos a las iglesias que ya fundamos para ver cómo están? Porque había una preocupación en Pablo, había un deseo de saber cómo estaban los hermanos. Y yo no dudo que por allá el hermano Johnson les estará mandando mensajes, ¿verdad? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? ¿Alguna vez va a ver los videos de la iglesia? ¿Cómo está la adoración? ¿Cómo están adorando? ¿Cómo están enseñando, recibiendo la enseñanza? Gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo también, porque dice él, yo estoy limpio de la sangre de todos, es decir, no he hecho tropezar a nadie. La enseñanza que he dado no ha hecho tropezar a nadie, ha sido para edificar, ha sido para levantar, ha sido para afirmar, para que la iglesia cumpla el propósito de Dios. Pero hermanos, luego viene la nota triste en la carta, o digo en el discurso. Miren lo que dice a continuación. Ayúdenme a leer, bueno, no me ayudan porque tienen otra versión, yo lo leo. Dice así, el versículo 28 dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Bueno, todavía no empezamos, lo triste, eso es bueno. Dice, ¿verdad? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y esa es una tarea que Pablo encomendó a los ancianos. Pablo encomendó a los ancianos de Éfeso. Allá estaba en Mileto. Y los llamó y les dijo, hermanos, yo tengo que irme, pero les encargo mucho la congregación, les encargo mucho la iglesia, pero dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Fíjense que aquí hay dos advertencias, hermano. En esta recomendación dice, primero vean de ustedes mismos y después de el rebaño. Porque muchas veces cuando un pastor, cuando un misionero se retira de su campo, a veces los mismos ancianos se desvían de la verdad y como consecuencia desvían a toda la iglesia. Hermanos, gracias a Dios que el hermano, yo creo que aquí los hermanos han trabajado en unidad, en unanimidad. Y tenemos la plena confianza de que esta advertencia del apóstol Pablo es tan útil, pero que podemos confiar que los hermanos que quedan a cargo están completamente preparados.
preparados para servir al Señor. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Miren por ustedes, miren por todo el rebaño, porque yo ya les he enseñado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y estoy seguro que Pablo les había enseñado no solamente la doctrina, no solamente la parte doctrinal, porque si ustedes han leído las cartas del apóstol Pablo, claramente encontramos que se divide en dos partes, ¿verdad? La parte doctrinal y la parte práctica. Así dice el Señor, es lo que el Señor dice. Y luego Pablo dice, y les aconsejo que de esta manera, el Señor dice que nos portemos de esta manera. Lo que debemos saber y lo que debemos hacer. Y estoy seguro que Pablo, él había hablado. Y entonces viene esta parte triste que dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Les hago una pregunta. Leyendo el versículo 31, o versículo 30, perdón. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué les viene a la mente con este versículo? Cuando dice, de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Qué escena de la Biblia les viene a la mente? ¿Cómo? Tal vez la parábola del trigo y la cizaña. Tal vez el pasaje que dice que hay lobos que vienen como vestidos de ovejas. Pero ¿saben cuál es la imagen que me viene a mí con ese texto? En aquella cena con el Señor, cuando dijo, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Qué empezaron a decir? ¿Soy yo? Porque ese texto debe llevarnos al autoexamen. Este texto debe llevarnos al autoexamen, a un examen profundo, para decir, Señor, ¿seré yo? Examinar nuestras intenciones, examinar nuestros propósitos, examinar nuestro llamado, examinarnos quiénes somos realmente. Yo creo que este pasaje es así, hermanos, porque dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, ¿por qué Pablo dijo estas palabras? ¿Por qué tenía que decir esto? ¿Era importante que lo dijera? ¿Era necesario que lo dijera? Sí, hermanos. Sí, porque para ese tiempo, en ese momento, seguramente Pablo ya sabía. Pablo ya sospechaba. Por todo el testimonio que él nos está dando antes, tantas acechanzas, tantos peligros. Por eso la exhortación para nosotros, no solamente para los ancianos de Éfeso, sino para nosotros. Ahora, hermanos, eso es algo que debe de traer a nuestro corazón, que debe traer a nuestro pensamiento la necesidad que tenemos de afirmarnos en el Señor. Afirmar nuestros corazones en la palabra de Dios. Recordar por qué fuimos llamados, cómo fuimos llamados y para qué fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Por qué estoy en una iglesia?
¿Por qué me congrego en una iglesia? ¿Por qué formo parte de una iglesia? Bueno, las razones de por qué llegué es porque Dios me llamó, pero el para qué estoy aquí. ¿Cuál es la razón que yo estoy aquí? ¿Cuál es la razón que yo estoy aquí? Y en cuanto a los ancianos, la misma respuesta da Pablo. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. La responsabilidad del anciano es mirar por el rebaño de Dios, por la iglesia, para cuidar al pueblo de Dios, para llevarlos a cumplir el propósito final de Dios, que es la glorificación en el servicio, ya sea llevando el evangelio a otros lugares, ya sea edificando, cuidando la misma iglesia, cuidándose a uno mismo, como dice aquí el apóstol Pablo. Pero hermanos, no puedo imaginar en este momento, no puedo imaginar el sentir del apóstol Pablo al decir estas palabras. ¿Con qué urgencia? ¿Con qué urgencia él mencionó estas palabras? Porque él amaba a la iglesia. Amaba a las iglesias que eran su obra en el Señor. Recuerdan que a los hermanos de Tesalónica les dice, he tenido muchas ganas de verlos, pero el enemigo me ha estorbado para ir con ustedes. Porque dice, ¿cuál es mi corona? ¿Cuál es mi gloria y mi gozo? Sino ustedes en el Señor. La obra que el Señor había concedido al apóstol Pablo. Aquí hay una mezcla quizás de tristeza, una mezcla de preocupación, pensando en la iglesia, pensando que es la obra de Dios, como lo dice en el versículo 28, la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, y eso debemos tener muy claro en nosotros. Pertenecemos a la iglesia del Señor, pero no somos dueños, pero no es algo que podamos apropiarnos. Es la iglesia del Señor la que ganó por su propia sangre. Entonces, hermanos, pues, después que él dice, ¿verdad? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Dice el versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué intensa la labor de Pablo, el apóstol. Hermanos, en tiempos del apóstol Pablo, ¿cómo eran las comunicaciones? Tal vez hoy podemos levantar el teléfono o usar el teléfono, comunicarnos con el pastor, con el anciano, y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? O mira, mañana podemos reunirnos aquí, ¿puedes venir? O enviar un mensaje, ¿verdad? Mañana o el domingo podemos vernos. ¿Cómo era la comunicación en el tiempo de Pablo? No era tan sencillo, no era tan fácil trasladarse de un lugar a otro, a caminar, y cuando no, caminando en el caballo, y cuando no, a caballo, pues al barco. Pero dice el apóstol Pablo, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, porque el corazón de Pablo estaba en el corazón de Dios. Y el corazón de Dios está en su iglesia, hermano. En su iglesia. El corazón de Dios está en su iglesia. Ese es su propósito en este tiempo. La iglesia. La iglesia. Y lo que siempre nosotros oramos y queremos es que las iglesias crezcan, que las iglesias se levanten, que las iglesias hagan la obra a la que Dios nos ha llamado.
Ninguno piensa que la iglesia, o ninguno está orando que la iglesia disminuya. No, los propósitos son diferentes, las oraciones son diferentes. Por eso, hermanos, al considerar este pasaje el día de hoy, hay tres cosas que yo quisiera dejar bien claro en lo que comparto con ustedes. Quisiera decir por lo menos 3 puntos que yo quiero dejar claro con todo lo que ya hemos hablado. Lo primero, hermanos, la obra de Dios no se detiene, hermano. La obra de Dios nunca se detiene en su voluntad. Para nosotros, a veces sí los cambios significan eso, pero para Dios no, hermanos. Lo que Pablo está diciendo, es verdad que yo no estaré con ustedes, pero la iglesia continúa, las iglesias continúan. Continúen la obra, continúen el trabajo. Continúen el trabajo que yo comencé en ustedes. Como este pasaje está en Hechos capítulo 20 apenas, y si nos vamos hasta el final, capítulo 28 de Hechos, vamos a ver a Pablo predicando en otro lugar. Lo vemos allá en Roma, predicando con una casa donde él alquiló para predicar la palabra del Señor, enseñando a otros. Y ya no vemos a los ancianos de Éfeso allá. Pero después vamos a encontrar la carta a Timoteo, que seguramente Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Qué quiere decir eso? Que las iglesias continuaron su labor. Las iglesias siguieron por el llamado que el Señor les había hecho. Aunque Pablo no estaba físicamente, pero muchas veces él habló a la iglesia y dijo, aunque no estoy físicamente, pero estoy con ustedes en mi espíritu, en espíritu. Segunda cosa que yo quisiera que recordemos, hermanos, que la iglesia que ha sido bien encaminada es una iglesia segura. La iglesia que ha sido bien enseñada es una iglesia segura. Podemos confiar en la enseñanza de la palabra de Dios. La historia nos dice, la historia nos habla, la historia de la iglesia nos habla del trabajo, no solo de Pablo, sino de aquellos que quedaron a cargo de la iglesia. Aunque la iglesia está segura en la palabra del Señor, aunque vengan pruebas, aunque vengan batallas, aunque vengan luchas, como dice aquí en el versículo 29, aunque vengan amenazas de fuera o de dentro, hermanos, confiamos que la iglesia que ha sido bien instruida, que la iglesia que ha sido bien enseñada, es la iglesia que persevera. Es una iglesia segura. Le preguntaba yo a la hermana Michelle, ¿verdad? ¿Cuántos años han estado acá en México? Casi 20 años el hermano Johnson. Y aquí en la iglesia, más o menos 7 años. Y aquí Pablo dice que por, ¿cuántos años dijo? 3 años. Entonces ya el hermano Johnson fue el doble, ¿no? Más enseñanza, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces la obra sigue. La iglesia que ha sido bien enseñada es una iglesia segura, una iglesia firme. Pero lo tercero que quiero hablar, hermanos, es que de nosotros mismos, hermanos, aunque hemos tenido la enseñanza, aunque hemos tenido esta bendición de la palabra del Señor, todos los días debemos examinarnos. Todos los días debemos examinar nuestros motivos, examinar nuestra fe. Recuerdan que el apóstol Pablo así dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o no conocéis que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hermanos, Pablo habló del cuidado para el rebaño, pero primero
En otra ocasión lo mencionó también a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, qué importante es ese autoexamen, esa autoexaminación o esa autoconfrontación. Es importante porque el enemigo fácilmente puede aprovecharse de nosotros si nuestros pensamientos, si nuestros propósitos no son evaluados cada día, no somos confrontados a cada momento. El enemigo fácilmente puede aprovecharse de nosotros si no estamos firmes. No es que no hemos tenido buena enseñanza, no es que no hemos tenido la palabra del Señor, sino que a veces son nuestros pensamientos, son nuestras intenciones. Estaba recordando un versículo allá en Segunda de Corintios, en el capítulo 5. Nos habla en contra de ese protagonismo, de ese individualismo. 2 Corintios 5, versículo 14 y 15, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, hermanos, en Cristo tenemos una misma mente. En Cristo tenemos un mismo propósito. Y nadie puede tener el propósito de Cristo si no está en Él. Nadie puede desear lo que Dios desea si Cristo no está en Él o si Él no está en Cristo. Por eso, hermanos, al decir que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque cada día tenemos que examinar si el propósito de Dios permanece en nosotros. Que pensemos lo que Cristo piensa, no lo que nosotros pensamos. Que andemos en el camino que Él quiere que andemos, no el que pensamos nosotros. Porque el día que perdamos el propósito de Dios, el día que pongamos nuestro propósito por encima del de Dios, en ese día estamos en el riesgo de lo que dice el versículo número 29 o 30. De nosotros mismos se puede levantar alguien que hable algo completamente diferente. Completamente diferente. Hermanos, esta iglesia ha sido bendecida por algunos años y no dudamos que seguirá en el mismo camino. No dudamos que el Señor seguirá bendiciendo en el mismo camino. Entonces, hermanos, pues la obra va a continúa. La iglesia, gracias a Dios, es una iglesia fuerte. Tal vez diremos, no somos muy grandes, pero confiamos en que somos fuertes y esa fortaleza puede alcanzar a más. Y tercero, recuerden, hermanos, examinarse cada día. Examinarnos cada día. Si el propósito de Dios está en nosotros. Es la única manera en que podamos contribuir y podamos ayudar, ministrar, servir para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia. Hermanos, pues, hermano Johnson, le agradezco muchísimo, hermano. Le agradezco muchísimo de parte de la iglesia de Ixtlán. Cuando la iglesia comenzó aquí, tuvimos algunos problemas, algunas dificultades que no quisimos ver, no quisiéramos haber visto, perdón. Pero damos gracias a Dios por la vida de mi hermano Johnson, del hermano Adoni, del hermano Armando, que han estado como pilares, ¿no? Y doy gracias a Dios que se han acercado otros hermanos también,
Yo había visto un nombre allá en la lista, que es Mauricio. No sé quién es Mauricio. No sé si lo recuerdo. Pastor de la iglesia de Bari. Ah, bueno. Y que ha venido para compartir. Bueno, quiero decir que ha habido pues la palabra de Dios, ¿no? La palabra del Señor. Y yo sé que ninguno de los que han predicado aquí, estoy seguro que todos lo han hecho buscando la edificación, el propósito de Cristo, ¿verdad? Nunca llevar el protagonismo. Hermanos, les agradezco mucho. Hermano Johnson, hermana, su esposa y sus hijos, les agradecemos muchísimo de parte de la iglesia de Ixtlán. Yo sé que estas palabras quizás eran para el otro domingo, pero yo aprovecho el día de hoy, hermano. Aprovecho. Quiero decirles a la iglesia que recordemos siempre la labor de los hermanos entre nosotros. Recordemos esa entrega, esa energía, creo que la palabra, no sé si es la palabra correcta, pero ese desprendimiento que ellos tuvieron para ustedes, ¿verdad? Yo sé, esa generosidad que mostraron para todos ustedes. Y como dije al principio, tal vez los hermanos de Éfeso no tuvieron un retrato de Pablo, pero tuvieron una imagen diferente. La imagen del servicio, la imagen de la entrega, la imagen de la perseverancia, pero sobre todo la imagen impregnada de Cristo en ellos por el mensaje de la palabra de Dios. Por el mensaje de Dios en sus vidas. Y nosotros, pues, en lo que podemos apoyar, servir, pues, también en lo que el Señor nos conceda, en los tiempos estamos para ayudarles. Pero hoy, hermanos, agradezco por la vida de todos ustedes, de la iglesia Cristo el Camino, Oaxaca. Quiero orar por ustedes, hermanos. Quiero orar por ustedes, hermano. Me gustaría que se pusieran de pie un momento. Y oremos, hermanos, oremos por cada uno de los que están aquí. Oremos para que se levanten varones en la iglesia, que se levanten con ímpetu, con poder, con la autoridad de Dios, con el deseo de agradar a Dios, con la enseñanza, la edificación, la fortaleza que da la palabra del Señor, y que la iglesia siga creciendo, la iglesia siga adelante. Y las mujeres en sus espacios, los jóvenes, los niños, a mí me ha dado gusto ver que ya hay reunión de jóvenes, ya tienen día de reunión de mujeres, y no dudo que seguirán en esa enseñanza, ese ejemplo que han recibido. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos. Les invito a que se pongan de pie ustedes. Yo quiero orar por cada uno en el propósito de Dios, hermanos. Que el Señor nos conceda bendición. Padre amado, te doy gracias en este día. Pues no es fácil despedirnos de las personas, porque nos quedan esos recuerdos de esos momentos. Sobre todo nos queda el agradecimiento, Señor. Y en este día, en primer lugar, yo quiero agradecerte por la vida de mi hermano Cristóbal y de su familia. Así como yo creo que es más o menos como Abraham, que un día salió de su tierra a donde Dios le envió, después tuvo que dejar ese lugar, después tuvo que ir a otro. ¿Cuántas veces hasta que finalmente llegó a esa tierra que te habías prometido? Gracias por la vida de mis hermanos, porque no solamente hemos tenido enseñanza, también hemos tenido otro tipo de apoyo, hemos tenido en ellos otro tipo de respaldo, y nuestro corazón ha estado confiado en ti por la obra que ellos hacen, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por sus hijos que han crecido en un país diferente, pero que yo estoy seguro que consideran como suyo. Y yo sé que su corazón de ellos, también parte de ellos, va a quedar aquí en este lugar. Señor, por la hermana Michelle también te doy gracias, Señor, porque solamente una esposa que se ha entregado a Cristo puede entregarse completamente
al trabajo de un esposo que está en Cristo y que busca la obra de Cristo. Gracias, Señor. Y que las vidas de sus hijos también, el día de mañana se escuche ese testimonio de sus vidas en Cristo, siguiendo los pasos de sus padres, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las iglesias que les han enviado, por los hermanos allá en su país que han tenido el corazón dispuesto, dadivoso, generoso para enviar. Tal vez ellos lo imaginan, pero no lo han visto completamente, tal vez, pero aquí está parte de esa obra que ellos están haciendo, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia Cristo el Camino, Oaxaca, por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, especialmente por los ancianos que han estado colaborando, sosteniendo, así como dice tu palabra, esta iglesia que es columna y es baluarte de la verdad. Gracias, Señor. De parte de la iglesia en Ixtlán, de parte del Comité Nacional también, agradecemos, Señor. Agradecemos por esta iglesia que en medio de grandes batallas, en medio de grandes luchas, ha pasado este tiempo de pruebas por ahora. Y si vienen más, no lo sabemos de qué manera, pero con la seguridad de que ellos están siendo edificados bíblicamente, están siendo edificados en tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el ejemplo que nos dejas a nosotros en cada uno de ellos. Señor, oramos también para que tú levantes más siervos, para que tú levantes más varones aquí en la iglesia, que se alcancen a más familias, Señor. Que haya más jóvenes, más mujeres, más niños dispuestos a seguir edificándose y colaborando aquí en este lugar. Señor, de manera muy especial, yo te pido en este día que tú nos ayudes a todos, Señor, a ser cuidadosos de nuestras vidas, a tener cuidado de nosotros y de la doctrina también, que nos examinemos a nosotros mismos cada día para comprobar que estamos en la fe y también para comprobar que nuestros pensamientos están completamente alineados a los tuyos, Señor. Si así no fuera, Padre, repréndenos, Señor, exhórtanos, haznos ver el peligro en el que podemos caer y el peligro en el que podemos poner a tu iglesia. Señor, esta iglesia que tú compraste con tu sangre es el rebaño que tú tienes en este lugar. Son las ovejas de tu prado, ovejas que oyen tu voz, ovejas que han aprendido a escuchar la voz de su pastor supremo que eres tú, Señor. Padre Celestial, en tus manos encomendamos esta congregación, en tus manos encomendamos la vida de mi hermano Chris y de su familia, en el nuevo lugar donde estarán ministrando, seguramente bajo tu autoridad y voluntad también. Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, Señor. No somos completamente perfectos todavía, no alcanzamos ese grado de perfección, pero vamos caminando, vamos persiguiendo esa perfección, Señor. En Cristo, tú eres el único que nos hará completamente perfectos. Señor, bendice esta iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos. Si hay alguna dificultad que alguno esté pasando, si hay alguna enfermedad, alguna necesidad que alguno está teniendo en este momento en su vida, nosotros oramos a ti porque tú nos escuchas, Señor, porque tú tienes tu oído abierto y dispuesto a escuchar nuestras oraciones, Señor. Y esperamos siempre en ti, esperamos siempre en tu voluntad. Gracias por el amor que has derramado hacia nosotros, Señor, el amor que has derramado hacia esta iglesia. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga a todos.